La tercera temporada de Euphoria arrasa en audiencia mientras los críticos cuestionan el rumbo artístico de Sam Levinson. La serie más provocadora y comentada de HBO Max vuelve con una temporada que ha dividido profundamente a la audiencia española y al resto del mundo. Mientras millones de espectadores siguen conectados semana tras semana, la crítica especializada levanta la voz para señalar que algo fundamental se ha perdido en el camino. Euphoria llegó a nuestras pantallas hace ya varios años con una propuesta que pocos esperaban, una mirada sin filtros a la adolescencia contemporánea, con sus adicciones, sus confusiones identitarias, su sexualidad explorada sin pudor y sus dramas familiares llevados al límite. En España, la serie de Sam Levinson encontró un público fiel que la adoptó como un fenómeno cultural, debatida en bares, en redes sociales y en redacciones de medios como la nuestra. Por eso, el regreso de Rue Bennett y sus compañeros de instituto era uno de los estrenos más esperados del año, y precisamente por eso, la decepción duele más. Según los datos que ofrece el portal especializado Flix Patrol, la tercera temporada se mantiene como número uno en más de 50 pascalices desde su estreno. España no es una excepción. La serie lidera la plataforma desde el primer día, y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta el final de temporada, previsto para finales de este mes de mayo, cuando se emita el octavo y último episodio. La serie supera en cifras a otros grandes títulos de HBO Max como la segunda temporada de The Pitt, recientemente concluida, o la cuarta temporada de From, que acaba de estrenarse. Los números son sin duda espectaculares. Sin embargo, las cifras de audiencia cuentan solo una parte de la historia. La otra la cuentan las valoraciones en plataformas como Rotten Tomatoes, donde Euphoria arrancó esta temporada con un discreto 44 Fantram de críticas positivas, y ha ido descendiendo hasta situarse en torno al 40 Fantram. El público, por su parte, pasó de un aprobado justito del 51 Fantram a un suspenso del 44 Fantram conforme avanzaban los episodios. Es una tendencia que debería preocupar a los responsables de la serie, aunque por el momento las cifras brutas de audiencia parecen amortiguar cualquier alarma interna. ¿Qué ha pasado exactamente con Euphoria? La pregunta recorre los foros, los grupos de WhatsApp y las conversaciones de sobremesa en toda España. Sam Levinson, creador de la serie y artífice de su identidad visual y narrativa, ha tomado una serie de decisiones que han dejado perplejos a quienes amaban la propuesta original. El glitter, la paleta de colores saturados que funcionaba como espejo de la psicología de los personajes, las canciones que se convertían en himnos generacionales, temas como All for Us, Watercolor Eyes, My Body is a Cage o Lo vas a olvidar. Todo aquello que hacía de Euphoria una experiencia casi física ha quedado atrás. En su lugar, Levinson y el director de fotografía Marcel Rev han optado por rodar en formato de película en 65 mm de Kodak, con una paleta luminosa dominada por colores primarios, especialmente el amarillo, y un tono que evoca, de manera sorprendente, al cine del oeste americano. Es una decisión cinematográficamente audaz, sin duda, y evidencia que Levinson sabe hacer cine, pero el problema es que no es Euphoria. O al menos no es la euforia que sus espectadores llevaban esperando desde 2022. A este cambio estético se suman decisiones en el reparto y en la banda sonora que también han generado controversia. La incorporación de la actriz Sharon Stone y del compositor Hans Zimmer apuntala esa ambición cinematográfica, pero aleja definitivamente la serie de la intimidad y la urgencia emocional que la definían. La ausencia del sonido de Labyrinth, responsable de algunas de las secuencias musicales más impactantes de la serie, se hace sentir en cada episodio. En el terreno narrativo, la tercera temporada acusa también un caos estructural que resulta difícil de ignorar. Las historias de los personajes aparecen desconectadas entre sí, fragmentadas, y el intento de reunirlas en torno a una boda que no termina de tener sentido no convence. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Nate, interpretado por Jacob Elordi, cuya transformación resulta incomprensible para quienes recuerdan al personaje tóxico y abusivo de temporadas anteriores. La serie ha renunciado al realismo emocional que la hacía tan reconocible para abrazar un espectáculo más amplio y más impersonal,
lo cual es un error difícil de justificar cuando precisamente esa cercanía era la clave de su éxito. La sexualización de los contenidos también ha escalado de forma notable, y no necesariamente en la dirección correcta. Euphoria siempre fue una serie transgresora en su representación del erotismo, pero su punto diferencial estaba en tratar con la misma naturalidad el deseo masculino y el femenino. En esta tercera entrega, Levinson introduce clubs de striptease, escenas de prostitución y una presencia recurrente de desnudos femeninos que no hace sino reforzar las críticas de misoginia que ya sobrevolaban al creador desde hace tiempo, agravadas además por su conocida disputa con la actriz Barbie Ferreira. Y sin embargo, hay motivos para seguir viendo Euphoria, y no son menores. El principal se llama Zendaya. La actriz, convertida en una de las grandes estrellas del Hollywood actual, sostiene la serie con una interpretación que recuerda por qué Rue Bennett es uno de los personajes más complejos y emocionantes de la televisión reciente. Junto a ella, Maude Apatow, Hunter Schafer, Sydney Sweeney y Alexa Demi, esta última merecedora de mucho más protagonismo del que se le otorga, conforman un elenco que sigue siendo uno de los más talentosos de la televisión norteamericana. Pero quizás la sorpresa más grata de esta temporada, especialmente para el público español, sean las incorporaciones de Priscilla Delgado y de la artista catalana Rosalía. Las dos interpretan a bailarinas de un club, y su presencia en pantalla resulta magnética. Emocionan, divierten y demuestran un instinto interpretativo que promete mucho más en el futuro. Para España, verlas brillar en una producción de este calibre es motivo de orgullo, y sus actuaciones representan una de las razones de más peso para continuar con la temporada. La historia central, que en sus orígenes tenía mucho de autobiográfico para Levinson, basada en su propia lucha contra las adicciones y en la advertencia honesta sobre los peligros de las drogas y el alcohol, queda en esta tercera temporada relegada a un segundo plano para dejar paso a una trama de narcotráfico que recuerda más a Narcos que a la serie, que muchos jóvenes españoles sintieron como un reflejo de sus propias vivencias. Ese cambio de registro no es solo estético, supone abandonar la razón de ser de Euphoria. La tercera temporada estrena un nuevo episodio cada semana en HBO Max, y concluirá a finales de mayo con un total de 8 episodios. Las dos primeras temporadas, junto a los 2 episodios especiales emitidos entre la primera y la segunda, están disponibles íntegramente en la misma plataforma para quienes quieran recuperar o redescubrir el espíritu original de la serie. ¿Crees que Euphoria ha perdido su esencia o piensas que este nuevo rumbo tiene sentido para la historia de sus personajes? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Comparte este artículo con quien creas que lo va a leer de una sentada, y suscríbete a nuestra newsletter para no perderte ningún análisis de las series más importantes del momento.